Buenas tardes a todos. Os saluda desde Miami, en Florida, María Herrera Mellado. Es un placer estar con todos vosotros de nuevo un sábado más. Hoy tenemos un programa muy especial con invitados muy queridos y especiales también desde diferentes partes de los Estados Unidos. Y es para mí un honor contar con periodistas, con activistas, abogados y compañeros de lucha. El programa se titula El futuro del conservadurismo hispano. Veníamos hace unas cuantas semanas de Dallas, Texas, donde tuvimos la oportunidad de compartir la experiencia en el CIPAC, la Convención Conservadora por Excelencia que se celebra este año en Estados Unidos y que lleva celebrándose todos los años en Washington, D.C., pero que gracias al impulso de un grupo de mexicanos y también de iberoamericanos va a ser celebrada próximamente por primera vez en México. Realmente es un placer para mí compartir panel con mis invitados hoy y voy a ir subiéndolos uno a uno. En primer lugar, contamos hoy con René Bolio, que nos acompaña desde Chicago, pero él es mexicano, abogado y presidente de la Comisión Internacional Cuba y presidente también de la Comisión por los Derechos Humanos. Bienvenido, René. Hola, María. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Encantada, gracias. Por otra parte, tenemos también a Francisco Arbolí, que es un escritor español, productor de radio y televisión, al que he conocido esta semana, pero que ya nos veníamos siguiendo desde hace mucho tiempo. También con él estamos hablando del movimiento hispanista aquí en los Estados Unidos y la necesidad también de apoyar la defensa del legado hispano en los Estados Unidos, algo que muchísimos millones de estadounidenses desconocen. Bienvenido, Javier. El silencio. Muchas gracias. Gracias por invitarme y por permitirme participar con este grupo selecto de invitados. Bueno, muchísimas gracias. Voy a añadir a Sadi Chávez, que nos habla desde Texas. Sadi vino conmigo al viaje a Dallas. Ella ya ha estado en este programa. Ella es una profesora bilingüe, nacida en Cuba, criada en España, en las Islas Canarias. Y es una profesora bilingüe en Texas, pero también una gran activista, defensora de los derechos humanos que ha participado esta misma semana en las manifestaciones multitudinarias en las ciudades de Austin, la capital de Texas, y también en Dallas. Bienvenida, Sadi. Nos escuchamos. El micrófono creo que está en silencio. No. A ver si te podemos escuchar. No.
No. Bueno, vamos a pasar, a ver, un segundito, Sadi, si no presentamos a José Aliaga mientras vuelve a entrar. Sally vuelve a entrar. Perfecto. Y nuestro cuarto invitado es José Aliaga, un peruano estadounidense que también he entrevistado en mi otro programa de Este a Oeste. Es un servidor público, trabaja como trustee en el estado de Michigan y además es un influencer conservador que ha tenido grandes logros como el hermanamiento entre algunas ciudades en Estados Unidos con la ciudad del Cusco en Perú. Bienvenido, José. Muchas gracias, muchas gracias. Y un saludo a todos los panelistas. Sí, gracias, muchas gracias por la invitación. Es todo un honor y un privilegio estar aquí contigo. No, el placer es mío. Quería empezar y arrancar con unas preguntas mientras se incorpora Sadi a nuestro compañero René, compañero de profesión, sobre ese anuncio que hizo Eduardo Verástegui en el CIPAC, que dejó a muchas personas con mucha ilusión, ¿no?, por tener a la próxima convención conservadora en México. Cuéntanos cómo surgió esa alternativa y realmente cómo se ha podido consolidar. Bueno, esto surge porque, bueno, Eduardo estuvo un buen tiempo viviendo fuera de México, vivió en Los Ángeles, vivió en Miami en su carrera cinematográfica, y cuando vuelve a México, vuelve con una camino hacia la libertad. Se tienen que tomar ciertas medidas. Yo creo que se tiene que forzar. Yo creo que pensar incluso en los países democráticos que tienen algún tipo de posibilidades, estoy pensando aquí en América, sobre todo Brasil, Estados Unidos, ¿no? Que tienen la posibilidad de hacer algo más fuerte. Yo creo que es el momento de defender al pueblo cubano. Es el momento en el cual ya hay una respuesta interna que debe ser complementada con el apoyo exterior. Todo el continente tiene el problema de Cuba. Este problema que cuando cayó el comunismo en Europa, salvo Bielorrusia, esta pequeña isla exótica la dejaron así como un remanente del comunismo, algo casi nostálgico. Y no, pues no, fuimos mucho más allá. Fundaron el Foro de Sao Paulo con Lula da Silva y se han preocupado desde que se le acabó el dinero de la Unión Soviética de buscar otras maneras de mantenerse, como el comunismo, que siempre es un parásito. Y ya acabó con Venezuela, va por Nicaragua y está yendo país por país con métodos creativos diferentes. O sea, los acusamos de malvados, de asesinos, de corruptos, pero no de tontos, ¿no? Entonces tienen un plan para cada país y lo han estado ejecutando de una manera bastante buena, y nosotros estamos dejando que eso pase, y vimos cómo con un aumento del metro en Chile, destrozaron Chile, ¿no? Cómo en unas elecciones se ganaron Perú, cómo están haciéndolo con Colombia, en Ecuador perdieron por nada, y a la vez con estos mandatarios electos, sobre todo en México y Argentina, que comparten perfectamente la visión de la izquierda hispanoamericana, ¿no? Que están de cómplices de todos estos. Podemos encontrar una identidad clarísima desde los Castro, los Podemitas, Pedro Castillo, Jadú en Chile, Petro en Colombia, Alberto Fernández en Argentina. Bueno, tenemos esta red de sátrapas atacando nuestros países uno a uno, y nosotros no estamos consolidados. Y el tema de Cuba es que es la cabeza de la serpiente. Perdón, René, te ha faltado López Obrador. No. Hoy se está convirtiendo en líder. Voy a dar 3 datos. Desde la semana pasada está apoyando al régimen castrista en el discurso y en la obra. Está mandando cosas. 2, reanudó relaciones diplomáticas con Corea del Norte la semana pasada. 3, está invitando al diálogo, por llamarlo así, entre Maduro y la llamémosla oposición en México. Entonces, bueno, si estos síntomas no dicen para dónde va López Obrador, no sé qué se requiera. Y cuarto, sigue insistiendo que los españoles tenemos que pedirle perdón, a pesar de que su abuelo es cántabro.
Bueno, quizá por eso sí tendrían que pedirnos perdón, ¿no? Por mandarnos al abuelo López Obrador. Por mandar a López Obrador. Dios mío, José, a eso voy. La falta de unión entre los hispanoamericanos. Porque, mira, hace 2 semanas un grupo de patriotas, estoy en muchísimos chats, estoy en un grupo de patriotas peruanos, yo estoy por todos lados, me meten por todos lados, yo nunca me salgo, porque de todo se aprende. En un grupo de patriotas peruanos me pasaron una foto de los rallies en Washington, D.C., defendiendo la democracia, pidiendo la auditoría de la OEA, y un grupo muy fuerte, ¿no? Y lo vi que y esto es una crítica directa, no solo a los peruanos, sino también a los españoles y al resto de los iberoamericanos. ¿Cómo puede ser que nunca veamos banderas de Perú o banderas de España en los rallies por la libertad de los cubanos? ¿Cómo puede ser que sigamos completamente, inclusive en este país, aislados a la hora de hacer cualquier reclamación? No nos unimos. Tendríamos que cambiar eso. Y mi última pregunta es, tú como servidor público, ¿cómo ves que pueden influir los servidores públicos, no solo los cubanos americanos, sino los servidores públicos hispanos aquí en los Estados Unidos, para que cambiemos cómo se nos percibe aquí? Porque realmente se nos percibe completamente separados, pero como dijo Javier, tenemos una historia, un pasado común y una lengua que es la segunda más hablada de todo el mundo. Sí, mira, una de las cosas que he notado bastante es que muchos de los hispanos que inmigran, que en realidad, como Ronald Reagan dijo una vez, no es que dijo Ronald Reagan esto, ¿no? Que todos los hispanos son republicanos en realidad, sino que todavía no lo saben. ¿A qué se refería? Los demócratas lo que han tenido, y los socialistas aquí, los progresistas, lo que han tenido es que saben llegar al hispano en su propio lenguaje, ¿no? Mucho hispano, por ejemplo, ve este señor Jorge Ramos de las cadenas en español. Y no es que lo quieran ver o estén de acuerdo, ¿no? Porque si Jorge Ramos comienza a hablar en inglés, nadie lo quiere ver. Entonces la gente lo ve porque quiere saber de las noticias de lo que pasa. Y él, para desinformando a la gente, cuenta una parte de la historia y no la cuenta completa, ¿no? Y eso lava el cerebro. ¿Qué debemos hacer contra eso? Programas como los tuyos. Hacer que estos programas a nivel de las redes sociales puedan llegar al hispano y puedan ser mayor vistos para que puedan entender la otra parte de la discusión y entender que existe más a la historia. Lamentablemente ahora lo que los demócratas o los socialistas están haciendo es borrar la historia. Exacto. Como tú sabes, están cambiando la historia. Hay una percepción de que le quieren crear esta percepción del republicano racista, que es antihispano, que es esclavista, cuando no es cierto. Si retrocedemos a 1800, fue el Partido Demócrata que quería que la esclavitud continúe. Es más, los republicanos nacieron como partido en 1854 para contrarrestar la esclavitud, porque estaban en desacuerdo de la esclavitud. Entonces, ¿quiénes eran dueños de los esclavos? Eran los demócratas. ¿Quiénes crearon el Ku Klux Klan o quiénes fueron los fundadores del Ku Klux Klan? Fueron los demócratas. Pero la historia la vienen cambiando, vienen destruyendo las estatuas, vienen destruyendo todo para cambiar y crear esa percepción de que es lo contrario. Si tú le preguntas a mucha gente en la actualidad, aquí en este país, creen que el Partido Republicano creó el Ku Klux Klan, creen que el Partido Republicano creó la esclavitud, fundó la esclavitud, y eso no es cierto. Lamentablemente, gente no está haciendo, no está buscando información, no sabe y se deja llevar. Mucha gente que emigra acá cree también en esa percepción, pero cuando vas a la realidad, no es cierto. El Partido Republicano nació para destruir la esclavitud. El Partido Republicano siempre creó en unir a esta sociedad americana. Fue el Partido Demócrata el que estaba a favor de la esclavitud. Entonces, eso es algo que lo vienen desde esa época a la actualidad, la vienen siguiendo y desinformando a la gente. Y eso pasa mucho en Latinoamérica, por eso en Latinoamérica tienen la percepción que es republicano, creando estas ideas de que fueron los que crearon el Ku Klux Klan y todo, ¿no? Ahora, respondiendo un poco, ¿hay cosas que debemos avanzar? Sí, el Partido Republicano tiene que llevar más información a la comunidad hispana, porque como dijo el caballero anteriormente, el hispano es pro familia, pro vida, son los valores del Partido Republicano.
y en sí los conservadores en Latinoamérica. Pero eso no se viene promoviendo, lamentablemente, ¿no? Y es algo que debe cambiar. Ahora, para acotar algo que se nos escapaba de Cuba, quería dar un poquito el comentario. ¿Cómo es posible que Black Lives Matter, es este grupo de los demócratas, de los liberales y todo, Sí. se pronuncie en favor del gobierno comunista socialista de Cuba? ¿Cómo es posible eso? Cuando Es hay, lamentable. cuando Nada hay más. más del 80% de la población negra en Cuba es discriminada y encarcelada. Es increíble lo que estamos viviendo. Entonces solamente yo concluyo con esto: Marxist Black Lives Matter. Solo la vida de los negros marxistas importan. En fin, hay que tomárselo con buen humor porque de verdad que llevamos una semana de loco. Me gustaría preguntarle a Javier, porque fijaros, Javier ha tenido el detalle de llevarme a una iglesia aquí en Miami, que para mi sorpresa hace unos años mi madre me decía que la Virgen Macarena estaba en Miami. Yo no me lo creía, pero sí es cierto, hay una procesión y la Virgen Macarena está en Miami, y además os invito que cuando vengáis aquí vayáis a la ermita y también a la iglesia, y me ha llevado algo que me ha fascinado. Me ha presentado al padre Menéndez, que lo hemos visto esta misma semana hablando en la Torre de la Libertad, que por cierto es una réplica de la Giralda de Sevilla. Es que yo me tengo que poner las etiquetas de las estrellitas, porque aquí todo me suena a mi tierra, Sevilla, Andalucía. Estoy emocionada. Pero hemos visto, Sadi, Javier me ha llevado hoy a ver el que es desde ya, y que en un futuro además espero que podamos todos visitar, el primer museo de la Florida colonial, donde he visto la primera constitución de Cuba, documentos oficiales. A dos manzanas. O sea, yo cuando viví en Cuba en los años 90, correcto, no había forma de saber lo que estaba pasando en Cuba. La única forma de comunicación, de información que había era la Radio Martí. Radio Martí, para los que no lo sepan, son los servicios de La Voz de América para Cuba. Pero la gran diferencia del gobierno norteamericano con relación a Cuba, y esto me duele decirlo, es que no ha habido una real voluntad de cambio en Cuba, porque era más difícil quitar el gobierno castrista, la revolución cubana, y buscar a quién poner. Les costaba más caro a los Estados Unidos buscar un sustituto. Y no, en mi opinión personal, repito, en mi opinión personal, no ha habido una voluntad real de que haya un cambio profundo en Cuba. La caída del muro de Berlín, todo lo que pasó en la Europa del Este, había una radio Europa Libre que los Estados Unidos ayudaron y propiciaron a concienciar a todo lo que pasó en esos países del lado comunista. En Cuba no ha habido un real interés, en mi opinión personal, de que Cuba esté informada de lo que ocurre. No me vengan a mí a decir que tecnológicamente los Estados Unidos pueden poner un hombre en la Luna o un equipo en Marte y no a 90 millas. Eso, el que quiera que se lo crea, para mí es inaceptable. Entonces, para mí es muy triste decirle a ustedes que una administración detrás de otra no ha habido la verdadera voluntad para que haya un cambio en Cuba. Eso es lo que yo pienso. Lo que ha sucedido en Cuba es un estallido social que les ha tomado de sorpresa al gobierno, al régimen, porque el gobierno no es un régimen dictatorial y tiránico, y es una cosa que es un flujo de información que depende de si los Estados Unidos deciden que entre de nuevo la Internet en Cuba, no se interrumpa, va a suceder algo o no. Pero no porque el gobierno cubano, el régimen cubano haya cambiado en algo, no. La represión es igual que antes y igual que la ha habido siempre. Así que es una sorpresa lo que puede pasar. Esa es mi opinión personal. Claro, Javier, pero ahora me gustaría ir con Sadi, que se nos acaba de caer en un momentito, porque la idea, o sea, lo que yo vengo denunciando esta semana y he hecho innumerables entrevistas es la posición del gobierno social comunista de España. O sea, yo entiendo todavía que Estados Unidos, pues evidentemente, entrometerse en los asuntos que ellos le llaman internos, que no son internos, son internacionales. Ahora entraremos con René en este tema. Pero definitivamente, si hay un aliado estratégico, o por lo menos debería de haberlo, debería de ser el gobierno de España, por la historia, por
o sea, la historia común, por la cercanía, por el idioma, porque nos duelan, porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el Consulado de España aquí en Miami, de los más de 60.000 españoles censados, solo el 22% hemos nacido en España, el resto son cubanos españoles, venezolanos españoles, peruanos españoles, mexicanos españoles. Es decir, nos debe doler Iberoamérica por la historia común que tenemos, o sea, porque son hermanos de sangre, porque todos tenemos, la mayoría tenemos un padre, un abuelo, un bisabuelo. Sin embargo, lo que estamos viendo, Javier, es que el gobierno de Pedro Sánchez nos dice, lo máximo que ha llegado en la última semana es decir que en Cuba no hay libertad, pero no ha dicho que hay una dictadura, y por otra parte ha mandado a la ministra de Industria y Comercio con su homóloga aquí en Estados Unidos a pedirle por favor que le otorguen los visados a los empresarios aquellos que están ganándose millones de dólares en Cuba y que no les importa un verdadero pimiento el sufrimiento de los cubanos. Y esto a mí me irrita especialmente, y me irrita porque estamos viendo que, o sea, tú me vas a decir ahora mismo que hay que defender los intereses de 100, 200 empresarios multimillonarios en Cuba, cuando ellos supieron que iban a invertir en un país, primero, en primer lugar, comunista, y en segundo lugar, en un país que no defiende los derechos humanos. Para mí es terrorífico, y yo no me cansaré de decirlo. A mí no me vale que el gobierno de España, pero ni el socialista ni el anterior, que era del PP, que es centro derecha, defienda los intereses de unos empresarios, ¿no? Porque a mí me duelen los presos políticos, más de 550 detenidos, y me duele realmente lo que está pasando en un pueblo hermano. Sadi, ¿nos puedes contar un poquito cómo ha sido tu experiencia en Texas? Yo sé que hace muy poco te mudaste de Florida a Texas. ¿Cómo ha sido tu experiencia esta última semana con los cubanos residentes en el estado de Texas? ¿De qué se habla? ¿Cuáles son las voces que más se escuchan? ¿Y cuál es tu mensaje al gobierno de los Estados Unidos o al gobierno de España? Hola, espero que me puedan escuchar ahora. Si me confirman que me escuchan bien, perfecto. Pues realmente me mudé hace poco y todavía no era muy consciente de la grandísima comunidad cubana que tenemos aquí en Texas. Tuve la oportunidad de conocerles ahora en estas dos manifestaciones a las que acudí. Y más de unos 15.000 cubanos que hay repartidos más o menos en diferentes grupos en los que pudimos tratar y organizar. Realmente cubanos estamos repartidos por todo el mundo. Es asombroso que puedes ir a cualquier lugar del mundo y encontrar un cubano. Es muy triste la impotencia que se siente, es muy triste cómo se siente la comunidad ahora mismo en Texas sin poder hacer demasiado por el pueblo y por ayudarles. Por eso mismo se han organizado para apoyar a sus hermanos cubanos y tratar de brindarles pues ese apoyo emocional, saliendo a las calles, gritando por su libertad, comunicándose con los diferentes líderes aquí en Texas del gobierno americano para impulsar pues esos cambios o esas preocupaciones que tiene el pueblo cubano-americano. Realmente de lo que se trata ahora mismo es de que todos los hispanos, no solo los cubanos, nos unamos, demos la batalla cultural, estemos todos juntos representando pues esa libertad que este país nos ha dado y tratemos de transmitir eso al pueblo cubano, que vean que desde fuera tienen ese apoyo y sigamos luchando y dándoles una voz desde aquí fuera para que se sientan apoyados y representados. Magnífico. René, vayamos un poco con las opciones que son realísticamente posibles ante el levantamiento del pueblo de Cuba. Se ha hablado y se han emitido sanciones por el Departamento del Tesoro, tanto a las boinas negras como a personas particulares del régimen díaz-canelista. Se habla también de la posibilidad de que se controlen las remesas de manera de que el 74%, que es lo que se queda el régimen díaz-canelista, no se lo quede. Es decir, que el dinero que mandan los familiares de los cubanos llegue directamente a esa familia. Por otra parte, la OEA ha hecho varios pronunciamientos. Tenemos en contra a la Unión Europea, por desgracia, eso hay que decirlo alto y claro. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, un catalán, un español socialista, que ha dicho que la culpa de todo esto, por supuesto, la tiene Donald Trump, porque es su único argumento desde hace 5 años, ¿no? Y mi pregunta es,
¿Tú sabes a nivel regional si se podría hacer algo? Yo he leído un tuit que me gustó mucho y es que realmente la solución pasa porque los países democráticos cesen de tener relaciones con Cuba, mientras que no se liberen los presos políticos, no permitan el internet en Cuba y que realmente también se hable no solo ni siquiera de que llegue la democracia, sino de expulsar a todo este régimen dictatorial. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero, estamos en un punto histórico en el cual nunca la dictadura había estado más débil, en todos los sentidos, en el político, en el económico y en el social, ¿no? Además de que hoy su imagen es la peor que se tiene desde que estaba Fidel Castro en la sierra, ¿no? Que tuvo un gran impacto mediático. Hoy me parece que el mundo se ha dado cuenta, por fin, de lo que está pasando en Cuba y esto les está afectando. Por el otro lado, también la sociedad civil cubana nunca había estado tan fuerte, tan unida, tan convencida. Salvado esto, creo que todas estas medidas podrían considerarse paliativos, ¿no? Hombre, que haya más internet, que lleguen las remesas, y bueno, estamos ajustándonos al discurso de la dictadura, ¿no? Pobres de ellos, ¿no? Que el bloqueo les impone, ¿no? Yo creo que tiene que ser mucho más duro la presión y atender a lo que está pidiendo la comunidad cubana, ¿no? La comunidad, la sociedad civil organizada cubana, que es muy desorganizada, que no está integrada, que no está unida, pero hoy está en las calles, hoy están haciendo todo lo posible por liberarse de esta dictadura. Lo que piden es libertad, no están pidiendo nada menos. Nosotros no podemos pedir nada menos.